Padre Santo, tú eres bueno, gracias porque eres nuestro Dios. Nosotros no te conocíamos, estábamos lejos de ti, pero nos has rescatado y nos has hecho parte de tu pueblo, Padre Santo. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, no solamente físicamente, sino que has sostenido nuestra alma por medio de tu palabra. Y en esta mañana lo que nos reúne realmente, Señor, lo principal es ser edificados en tu verdad. Así que te pido, Padre Santo, que estos versículos que vamos a estar estudiando, que son tu palabra, realmente alimenten nuestros corazones, Dios. Que seamos nosotros edificados conforme a la verdad de tu palabra, que seamos nosotros nutridos, Señor, por esta verdad. Padre, hoy reconocemos que los versículos que vamos a estudiar son versículos que muchas veces aún generan fobia, generan incomodidad, porque tristemente han sido malinterpretados, distorsionados, usados de manera incorrecta, pero esto no nos exime a nosotros de que pudiéramos usar esta palabra de manera incorrecta. Al contrario, Dios, reconocemos que es un texto difícil, que es un texto fuerte, pero que en tu gracia tú seas usándonos, Señor, para escuchar esta verdad conforme a lo que tú nos quieres enseñar, que seas usando mis labios para hablar solo tu palabra y nada más que tu palabra, y así, Señor, podamos ser una iglesia fortalecida en tu verdad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, hermanos, si tienen su Biblia ya abierta, si la tienen en el celular o donde la tenga, me encantaría que la abriera y la tuviera allí en los versículos 8 y 9 de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Y como le digo, si usted ha escuchado estos versículos anteriormente, quizás es posible que de pronto usted tenga ciertos prejuicios, ciertas ideas. Pero quisiera rogarle, aunque sé que es difícil, quisiera rogarle que por un momento se quite esas ideas y dejemos que la palabra de Dios hable. Y como le digo, es mi oración, ha sido mi oración, y creo que llegar a estos versículos, y si Dios nos lo permite, al versículo 10 dentro de 8 días, ha sido un gran anhelo porque hay verdades allí hermosas que nos hemos perdido. Vuelvo digo porque ha sido un texto muy usado de una manera incorrecta. Entonces leamos la palabra de Dios, Malaquías 3, versículos 8 y 9. Allí está en Reina Valera 1960, traducción que usamos comúnmente. Y hay una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta es la palabra de Dios, y leer solamente estos versículos ya quizá nos hacen pensar. De pronto, aún personas que nos acompañan por primera vez dirán: wow, viene el día menos indicado, ya nos van a hablar de dinero. Pero como lo hemos dicho, en ninguna parte aparece aquí la palabra dinero. Sí, robar, pero no dinero. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, un título muy sacado del texto. Aparece 4 veces esa palabra robar. ¿Y a quién fue que le robaron? A Dios. Pero vuelvo digo, no dinero, como hoy muchos quieren hacerlo ver. De hecho, para la mayoría de personas, este pasaje implica 2 cosas. Para la mayoría, una, o un pasaje para llevar a las personas a dar dinero, y lo quiero decir con temor, lo quiero decir con respeto, pero tengo que ser claro, para robarle a muchas personas, para estafar a muchas personas, porque vuelvo digo, en ninguna parte aquí está hablando de dinero, para sacarle dinero a muchas personas. Es una de las cosas para las que muchos usan este pasaje, la mayoría. Y otros, de una manera correcta, también usan este pasaje ¿para qué? Para demostrar que realmente tú y yo no estamos bajo el diezmo. Eso es verdad, y eso lo vamos a estar viendo en esta mañana. Pero me parece que si nos quedamos allí nos hemos perdido de algo más grande, porque este versículo y este pasaje, como le digo, puede ser usado para yo venir a distorsionarlos y sacarles dinero, oprimirlos, o para decirles todo lo contrario, que si usted ha estado diezmando lo han estado oprimiendo. Pero hasta allí nos hemos quedado con la mitad, porque la palabra de Dios no es para esto. La palabra de Dios es para edificarnos
y para fortalecernos en la fe en Cristo Jesús. Y hay una verdad maravillosa allí, que es la que yo quiero que realmente llene nuestras vidas, nuestras almas. Entonces, como le digo, muchas personas se sienten felices cuando entienden este versículo y dicen, ay, ahora sé que ya no tengo que dar el 10% de mi dinero. Bien, pero no se sienta feliz solamente por eso, porque hay algo más hermoso detrás de todo esto. O muchas personas usan este versículo, como lo digo, para oprimir a las personas y pedirles dinero, pero el propósito verdadero de entender este pasaje correctamente, como les digo, no es librarnos de la estafa de muchos ávaros que solamente de una manera descarada roban dinero con esto, sino que es esta verdad, robando a Dios. Hay un problema aquí que tiene que ver directamente con Dios y con nosotros. Ese es el verdadero punto. Y ninguno de nosotros escapa de esto. Quiero extenderme un poco en esta introducción, y para que podamos entender un poco más este pasaje quiero usar una ilustración, una historia que ocurrió verdaderamente, no me ocurrió a mí, le ocurrió a una mujer, a una anciana, bueno, realmente no estoy seguro si es anciana, sé que era una mujer, viuda, eso sí, y ocurrió verdaderamente, y no solamente el personaje de la historia es una viuda, sino el Señor Jesucristo. Así que mi ilustración en esta mañana viene de la misma Biblia. No es el pasaje que voy a predicar, pero lo quiero usar como ilustración. Aparte de eso, porque había dicho que iba a hablar un poco sobre esto. Hace 15 días lo dije. La historia está en Lucas, capítulo 20. Y quiero que empecemos en el versículo 1. Ahorita vamos a ir más adelante. Pero esta historia también está en Marcos. ¿Por qué la he traído en Lucas? Porque es muy interesante. En Marcos la historia está completa. En Marcos capítulo 12 la historia está completa. ¿A qué me refiero? Les he dicho en varias ocasiones que a veces los capítulos y versículos nos confunden más en vez de ayudarnos. Esta historia está tanto en Lucas como en Marcos. En Marcos está en todo el capítulo 12, si lo quiere apuntar, ahí está esta misma historia, pero completa. Tristemente en Lucas la historia está la mitad en el capítulo 20 y la otra mitad en el capítulo 21, por eso a veces no la comprendemos correctamente. Aparte de eso, quiero ir al contexto. En Lucas 21, toda la historia empieza desde el capítulo 20, versículo 1. Y dice que cierto día, está en la Nueva Traducción Viviente, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia o el evangelio, ¿en dónde? En el templo. Tenga en cuenta esa palabra. ¿En dónde? En el templo. Y esto, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Y ahí usted, si quiere leerse todo el capítulo en su casa, lo primero que le van a hacer es, le van a preguntar algo que me preguntan mucho a mí, ¿y a usted quién le dio autoridad para hacer lo que está haciendo? Eso mismo le preguntaron a Jesucristo. ¿A usted quién le dio derecho para hacer lo que estaba haciendo? Estaba enseñando. Claro, porque como el derecho solo lo tenían ellos, pues según ellos. Y Jesucristo los confrontó. Bueno, yo les voy a responder eso si ustedes me responden una pregunta. Y les hace la pregunta de Juan el Bautista, ¿cierto? Obviamente solo es contexto, después les va a contar una parábola, la de los agricultores, ¿sí? Y ellos se van a sentir ofendidos porque ellos entendieron que esa historia era para ellos. Y después entonces ellos lo van a seguir atacando. Bueno, y miren lo interesante, con dinero. ¿Es lícito dar impuestos al César? Y coge Dios y les desarma esa pregunta. Después le preguntan sobre la resurrección y todo eran trampas para querer atraparlo. Pero cuando toda esta discusión termina, saltemos al versículo 45, que ya es el final del capítulo. Mire lo que dice: entonces, mientras la multitud escuchaba todas esas respuestas y ese debate que había entre Jesús y esos hombres, se dirigió a sus discípulos y les dijo, y allí es donde viene lo interesante, ¿esto a quién se los dijo? A sus discípulos. Versículo 46, cuídense de los maestros de la ley religiosa, cuídense, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Apariencia, ¿no? Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Pero ¿qué dice el versículo 27? Sin embargo, y allí es donde está la clave para entender este pasaje, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con mayor severidad. Y ahí termina el capítulo 20. Pero ¿cuál es la cuestión? La historia sigue en el capítulo 21. ¿Por qué estoy convencido de ello? Recordamos lo que dice el versículo 1. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Capítulo 21, versículo 1. Mientras Jesús estaba en el templo, todavía está en el templo,
observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Y ahí es donde viene la historia de la viuda, ¿no? Luego pasó una viuda pobre. ¿Por qué una viuda? ¿Se recuerdan? Estafan descaradamente ¿a quiénes? A las viudas. Y echó 2 monedas pequeñas. Ahora, mire lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. El versículo 4, hasta allí vamos a llegar. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. La Reina Valera dice todo su sustento. Hay otra traducción que dice todo lo que tenía para vivir. Tristemente muchos toman esta historia y que dicen, hermanos, seamos como la viuda. Demos todo lo que tenemos. Estafa descarada. ¿Saben por qué? Porque esta historia, si nosotros la entendiéramos en su contexto, nos horrorizaría. Lo que Jesucristo está mostrando a los discípulos es cómo deben cuidarse de aquellos que estafan. Lo que les está diciendo, ustedes jamás se atrevan a hacer tal cosa. Porque como ya lo hemos estado viendo en el estudio, esta era una mujer ¿qué? Pobre. ¿Y qué? Y viuda. ¿Y qué debería estar haciendo esta mujer en el templo? ¿Echando todo lo que tenía o yendo por su porción? ¿Y qué les está diciendo Jesucristo? ¿Ven cómo estafan descaradamente las personas? ¿Y qué estaban haciendo estos ricos? Echando mucho, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para que los que tenían solo un poquito lo echaran todo. La pregunta es, ¿por qué en vez de estar echando ellos de los que les sobraba, por qué no le daban a las personas necesitadas? Antes le quitaban a las personas necesitadas todo lo que tenían con esta manera de estafar. Miren, hermanos, vuelvo y digo, de hecho, ¿sabe qué es interesante? Si quieres leer los 2 capítulos enteros, ¿sabe qué sigue diciendo después Jesús? ¿Para qué usaban todo ese dinero? Para el templo. ¿Y sabe qué sigue diciendo inmediatamente después Jesús? Vienen los discípulos a mostrarle los edificios y ¿qué les dice él? ¿Ven eso? No va a quedar piedra sobre piedra. En otras palabras, ¿para qué se preocupan por eso? ¿Acaso no es lo que hoy muchos hacen? Un montón de dinero para construir edificios. Yo les quiero decir lo mismo que dijo Jesucristo. No se preocupen tanto por eso. Llegará el tiempo en que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué mejor no nos preocupamos por las personas realmente? Por las necesidades. Jesucristo lo que les estaba enseñando era: ustedes jamás lleguen a hacer esto, mejor ocúpense de las necesidades. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Se ocupaba de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Vendían aún sus posesiones para compartir con los que tenían necesidad. Hermanos, pero vuelvo y digo, ¿por qué he utilizado este pasaje? Porque eso mismo sucede con Malaquías. Tantos usan Malaquías para pedir dinero, pero Malaquías nos está enseñando algo más importante. Y allí es donde quiero que vayamos directamente a nuestro pasaje. Y vamos a ver en esos dos versículos, en todas esas palabras, Malaquías 3, versículos 8 y 9, que esto se trata de algo más importante. Y lo primero que quiero que veamos es que lo que Malaquías nos está enseñando, en primer lugar, es un asunto del carácter de Dios. Es un asunto del carácter de Dios. Vamos a ir a Malaquías 3. ¿Cuál es la primera pregunta que hace Dios en el versículo 8? Que hace Dios por medio del profeta. ¿Robará el hombre a Dios? Hemos venido estudiando este pasaje de Malaquías desde el capítulo 1 y nos venimos dando cuenta que Dios está utilizando algo que se llama diatriba. ¿Qué es diatriba? Es que Dios hace preguntas y también se responde esas preguntas. Ha hecho ya 4 preguntas, esta es la 5ª pregunta, hace falta una 6ª pregunta. Pero a estas alturas, esta pregunta que dice ¿robará el hombre a Dios? Esta pregunta ya es como ilógica. Es decir, lo que Dios les está diciendo después de que Dios les ha hecho preguntas y ellos no han podido responderle, porque realmente nadie le puede ganar a Dios. Pero ahora Dios les dice, les hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y eso suena ilógico. ¿Cómo le puedo yo robar a Dios? ¿Sí? Eso es más difícil que robar un carro de una bolsa de valores, ¿no? Un carro de bolsa de valores, aunque lo roban. Sería más fácil hacer eso. Pero ¿quién le puede robar a Dios? De hecho, lo que Dios los está confrontando es con una pregunta utópica, es decir, una pregunta que sería como imposible, como ilusoria. ¿Quién le puede robar a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Pues vosotros me habéis robado. Ahora uno diría, ¿en serio? Esto es lo que los llevó a ellos a pensar, pero de hecho dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pero es que ¿cómo le puede uno robar a Dios? ¿Cómo le puede uno robar a Dios? Hermanos, el asunto era ¿contra quién? Contra Dios. El asunto era contra Dios. La respuesta es en vuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ver más adelante ese punto. Tenga en cuenta diezmos, plural.
Y no solamente diezmos y ofrendas, pero no cualquier clase de ofrendas. Vamos a ver más adelante esto. Ahora, aquí viene otro problema. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, ¿por qué debemos tener en cuenta esto? Porque era el carácter de Dios. No se trataba de dinero. Ya lo hemos dicho, los diezmos, el alfolí eran unos graneros en el templo, donde las personas ricas, no los pobres, porque los pobres jamás diezmaron, las personas ricas, adineradas, y más que adineradas, los que tenían campos, llevaban el 10% del producto de sus campos. Era vino, era aceite, era trigo, grano. De hecho, Jesucristo luego va a decir menta, comino, eneldo, todo lo que producía la tierra prometida. Y de lo que producía la tierra prometida llevabas el 10% para que las personas pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los necesitados comieran. No era para que alguien se llenara los bolsillos de dinero. ¿Para qué? Para que esta nación mostrara el carácter de Dios, un Dios generoso, un Dios bueno, un Dios que no tiene acepción de personas, un Dios que da con tanta generosidad para que los que no tienen puedan también tener, para que todos tuvieran igual. Eso quería mostrar el carácter de Dios. Y que ese carácter se reflejara ¿en quién? En las personas. Esa es la misma verdad. Hoy tantos dicen ser creyentes solo porque asisten a un lugar, solo porque dan el 10% de su salario. Pero la pregunta es, ¿dónde está el carácter de Dios formado en nuestras vidas? ¿Dónde está la obra de Dios en nuestros corazones? El problema es que estas personas se habían olvidado de Dios. El problema es que esto tenía que ver era con Dios mismo. Me han robado, me han robado, me han robado. Lo que significa es me están haciendo una ofensa a mí, ni siquiera se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque no estaban mostrando el carácter de Dios. Ahora vuelvo y le digo, hay tanta gente que se siente tan feliz porque da el 10% de su dinero, como esos ricos que echaban de lo que les sobraba, pero cuando ven a una persona en necesidad no sienten compasión por esa persona. Eso es peor. Yo doy el diezmo y allá el pastor que haga con el diezmo lo que quiera. Eso es peor. Porque si tú puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Eso es lo que Dios quiere realmente. Y como lo he dicho, si tu pastor es el que está en necesidad, ayúdalo por favor también. Pero no es el único. No es el único que necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda cuando tenemos necesidades. Y tenía que ver era con el carácter de Dios. Por eso Dios dice, cuando ustedes le están haciendo esto a estas personas, me lo están haciendo es a mí. De hecho, ahora, aquí es donde quiero ser muy puntual. Esto es del Antiguo Testamento. Así es, amén. Esto es del Antiguo Testamento. Ya no somos llamados a diezmar porque el diezmo era una ley. Y tú y yo no estamos bajo la ley de Moisés. No estamos sin ley, bajo la ley de Cristo, que es mucho mejor, que es excelente, por sobre todas las cosas. Pero esto no quiere decir que esa verdad de ayudar a las personas haya cambiado en el Nuevo Testamento. Por eso los quiero llevar al Nuevo Testamento a dos versículos en particular. Mateo, capítulo 25, versículo 40, Nueva Traducción Viviente. Mateo 25, 40, y en un momento vamos a ver el versículo 45. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, ¿me la hicieron a quién? A mí. ¿Cuáles cosas? Jesucristo dijo, estuve desnudo, me vistieron, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. ¿Sí? Y él que dice que allá en el día del juicio les va a decir, ustedes hicieron eso por uno de estos mis hermanos, así sea el más insignificante. ¿A quién se lo hicieron? A él, a él. Esa es la verdad, y hablas de que de ayudar en la necesidad, en la dificultad a nuestros hermanos. Pero, ¿qué dice el versículo 45 del mismo pasaje? Y él responderá a los otros, a los del otro bando, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más significante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Se negaron a ayudarme a mí. Señor, pero es que yo llevo el diezmo. Pero veías la necesidad. Lo que pasa es que muchos le dicen, no, pero es que si usted va a ayudar, tiene que ayudar aparte de lo del diezmo. Vuelvo y le digo, si fueran sinceros, honestos, se darían cuenta que la Biblia enseña que el diezmo era para la gente necesitada. El diezmo era para la gente necesitada, como ya lo hemos estado viendo. Hermanos, esto era un asunto del carácter de Dios. Mi pregunta es esto, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos preocupados? ¿Dar o no dar el 10%? Ay, gracias a Dios que ya no tengo que dar el 10%. Yo le digo, no, eso no es lo que importa. Así es, usted no tiene que dar el 10% de su salario.
pero sí necesitamos ser conscientes de la necesidad de nuestros hermanos y ayudarlos cuando podamos. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Pero le hago la pregunta, hermanos, ¿ha pasado realmente esa verdad? ¿Ya no tenemos que ayudar a las personas necesitadas? Sí, ya no. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, y esta es la verdad cuando mostramos el carácter de Dios, cuando ayudamos. Ahora, no estoy aquí hablando solamente de caridad, estoy hablando de ese amor que se muestra cuando Dios toca nuestros corazones. Por eso quiero ver que el segundo punto es que esto es un asunto de carácter social. Es un asunto de carácter social. Porque vuelvo y digo, ¿en qué me habéis robado en vuestros diezmos? Y hoy no lo vamos a ver porque lo hemos visto varias veces, solo se lo quiero repetir. De hecho, es posible que hubieran 3 diezmos. Al menos estamos seguros de que hay 2. ¿Cuáles eran esos 2 diezmos? Usted apartaba el diezmo. Aparte de eso, el diezmo era cada año. No era cada 8 días ni cada mes. Era cada año. El diezmo, había un diezmo el cual te gastabas tú mismo con tu familia. Dios había escogido un lugar para que tú fueras a Jerusalén y allá celebraras la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. ¿Con qué ibas a pagar esa fiesta? Con lo que habías guardado del diezmo. ¿Y qué hacías con el diezmo? Si era muy lejos, lo vendías, te llevabas el dinero y allá lo cambiabas por vino, por pan, por lo que querías, y te hacías un banquete con tu familia, con tus amigos, invitabas a tus familiares para gozarse, para deleitarse. Te lo coloco de esta manera, como si estuvieras ahorrando el 10% todo el año para al final irte de vacaciones, a disfrutar. Bueno, obviamente lo que les digo, no se trata ahora en ese contexto. Pero lo que yo sí pregunto es, ¿cuántas veces has guardado el 10% de tu salario para disfrutarlo con tu familia? No. Porque es que nunca te han enseñado que eso es diezmar, ¿cierto? Había otro diezmo, que era el que le dabas a la viuda, al levita, al huérfano, al pobre. Era cada 3 años. Y había otro diezmo, que era el que llevabas al templo, pero para la manutención de todos los que estaban allí y del mismo templo. Pero hoy construyen los templos con diezmos y le dan los diezmos a todas las personas que sirven. Normalmente es para una sola persona. Y los templos los construyen con votos, con primicias, con un montón de cosas, ¿no? Miren, hermanos, pero vuelvo y le digo, de hecho, todas estas verdades de los diezmos y las ofrendas tenían que ver con el carácter de Dios y con un carácter social. De hecho, estas ofrendas no eran voluntarias, eran obligadas. Porque ¿saben de qué se trataban estas ofrendas? Del pecado. Tú presentabas una ofrenda por el pecado. Era reconocer que tú habías fallado, que tú habías ofendido a Dios. Ahora, me parece algo muy interesante, como el diezmo no era dinero, sino que era grano, era trigo y también las primeras crías de los animales. ¿Qué pasaba si usted le nacía un becerro? Y usted veía ese becerro tan bonito, tan gordo, tan alentado, y usted decía, ¿será que me quedo con él? Se podía quedar con él. ¿Sí? ¿Sabe qué tenía que hacer? Aumentarle un 20% y pagar el precio del becerro más un 20%. Era un impuesto por si te querías quedar con el diezmo. Eso sí era distinto. Pero vuelvo y le digo, pero eso era en la tierra de Israel, porque ¿de qué era que se daba el diezmo? De lo que producía la tierra de Israel. ¿Vives tú en la tierra de Israel? ¿Eres rico y tienes campos? Entonces nunca has diezmado. Aparte de eso, ¿has llevado alguna vez tu diezmo al templo en Jerusalén? No, ¿cierto que no? Pero era un asunto de carácter social. Dios lo que quería era ¿qué? Que ayudáramos a las personas necesitadas. Por eso dice el versículo 8, el 9, en la segunda parte, la nación toda me ha robado. Toda la nación. ¿Sí? Terminó siendo algo de carácter social. Por eso mire, por ejemplo, lo que dice Santiago. Ahora, eso aplica en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 27, nuevamente en Nueva Traducción Viviente, creo que todas las referencias están en la Nueva Traducción Viviente. Santiago dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ¿qué? ¿En ocuparse de qué? De los huérfanos. ¿Y de quién? Y las viudas, en sus aflicciones. Y no dejar que el mundo te corrompa. De eso se trata. Si tú estás haciendo esto, y para hacer esto no necesitas estar encerrado en un lugar. De hecho, para hacer esto necesitas salir de las 4 paredes y compartir con los demás. Esta es la verdadera religión, si le quieres llamar religión al cristianismo. Creo que el cristianismo verdadero no es una religión, pero si le quieres llamar religión, entonces Santiago te dice, ok, la verdadera religión, la pura, es esta. Ayuda a las personas necesitadas, a las personas que están afligidas, los huérfanos, las viudas.
y vive en obediencia. No permitas que el mundo te corrompa. Esa es la realidad. Eso es ser cristiano. Pero hay tanta gente encerrada en un lugar, asiste constantemente a un lugar, se creen creyentes porque llevan el 10% de su dinero, pero no se ocupan de estas cosas. No les importa siquiera estas cosas. Por eso dice en Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9, lo dice el apóstol Pablo, y estoy mostrando que esta verdad sí aplica al Nuevo Testamento, no el diezmo como tal, sino la verdad de ayudar. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Y ahí sí dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahora, esto no significa que te vas a llenar los bolsillos de dinero, vuelvo y digo. Porque es que lo que muchos hacen también es eso. Tristemente hacen un trueque, de hecho un trueque avaro. Yo he sido muy avaro. Yo diezmé mucho tiempo, les he contado varias veces y se los quiero volver a contar. De hecho hubo un tiempo en que yo diezmaba el 20% porque decía, si yo doy el 10% Dios me bendice, ¿qué pasa si doy el 20%? Dios me va a super bendecir. Eso se llama avaricia. La Biblia me dice es que esté contento con lo que tengo. Mucha gente da el 10% porque es que si yo doy el 10% Dios me va a devolver con creces, ¿cierto? Me va a bendecir. Déjeme decirle, Dios ya lo bendijo si tiene a Cristo Jesús en su vida. Amén. Esa es la más grande bendición. Más bien no nos cansemos de hacer el bien. Y si dice la palabra de Dios, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Yo estoy convencido que a la persona que le gusta ayudar, no le estoy diciendo traer dinero acá para mí, por favor, espero que eso quede claro, ¿cierto? Ayudar a las personas necesitadas, Dios las bendice, les da más, ¿para qué? Para que ayuden más. Ahora, la pregunta sería, ¿y yo qué no tengo que dar? Siempre lo he dicho, no se sienta mal, al contrario. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Segunda a los Corintios 8:12. Mire que la palabra de Dios va en contra de lo que muchos torcidamente usan el pasaje de la viuda para decir. Usan ese pasaje para decir que tú tienes que dar todo lo que tienes. La palabra de Dios enseña algo totalmente distinto. El apóstol Pablo dice, todo lo que den es bien recibido, primero si lo dan con entusiasmo o con alegría. Entusiasmo, no. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Si usted no tiene para dar, tranquilo. Vuelvo digo, antes si no tiene, díganos y miramos cómo podemos ayudar, ¿cierto? Pero hermanos, den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú quieres dar, dalo con alegría. Y no estoy diciendo aquí a una persona, a las personas necesitadas, a quien Dios coloque en tu corazón. De hecho, hermanos, ojalá que antes de usted dar algo, usted pueda orarle a Dios y decirle, Señor, que esto que yo quiero dar, lo dé con alegría y coloca en mi corazón a quien darse lo que realmente lo necesite, ¿sí? Y de lo que tiene, no de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene, y si lo que usted tiene solo es para usted y es suficiente, está bien. Antes lo que le digo, deleítese y gócese en lo que Dios le ha dado. Y si puede ahorrar un poquito, ahorre para que al final de año se vaya de vacaciones, o si puede ahorrar otro poquito, ahorre para que de vez en cuando salga al restaurante y le dé un descansito a su esposa. ¿No está bien eso? Por eso, ¿qué dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8? Porque aquí es donde viene, porque mucha gente pregunta, bueno, entonces ¿cómo debemos dar? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, ¿sí? Y no den de mala gana, y pongo esto, ni bajo presión. Pero ¿cuántas personas dan es bajo presión? Obligados, de mala gana. Es que tengo que. ¿Por qué? Porque es que si no das el diezmo le estás robando a Dios. Bueno, entonces yo le digo, empiece a cosechar su grano, a sacar el 10% y llévelo a Jerusalén. Pero nosotros ya no estamos bajo esa ley. Ya el Nuevo Testamento no habla de nada de eso. Solamente hay 3 lugares en particular donde la palabra de Dios habla de diezmo en el Nuevo Testamento. En estos días decía que el Nuevo Testamento para nada habla del diezmo, en el sentido de que no enseña que tú y yo debamos diezmar, pero la mención del diezmo está en 4 pasajes en particular. Mateo 23, donde Jesucristo está criticando a esos que diezman pero se olvidan de la justicia social, pero no es un pasaje para enseñar que debamos diezmar. El pasaje paralelo está en Lucas, no recuerdo en este momento la cita. En ese pasaje también de Lucas, donde el fariseo se para en pie y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, pero no fue justificado. Y en Hebreos capítulo 7, donde el escritor está mostrando que el diezmo era para los levitas. Aparte de eso, téngalo en cuenta, si usted va a dar diezmos, tiene que llevárselos a un levita. Eso sí, pídale la credencial que diga que es levita, porque si no, se lo está entregando a alguien que no es levita, y ahí sí grave.
De hecho, la persona que está recibiendo diezmos como tal, creo que se está acarreando un juicio, a no ser que esté recibiendo sus ofrendas voluntarias, ¿no? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Pero no nos quedemos allí, veamos el versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán ¿qué? Todo lo necesario, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahora usted diría, o sea que la palabra de Dios me está enseñando es que dé de lo que me sobra. Sí, y usted diría, pero es que los ricos allá daban de lo que les sobraba. ¿Pero a quién se lo daban? Los ricos, ¿a quién se lo daban lo que les sobraba? Ni a los pobres, al templo. Hermanos, debemos de dar, vuelvo y digo, usted no puede dar si usted se va a quedar con una necesidad para dar, pero cuando usted ve a alguien con necesidad, usted debe dar es de lo que Dios le ha dado de más, ¿sí? Ahora usted diría, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Si tienes todo lo necesario y Dios te ha dado un poquito más, ayuda a los que están en necesidad. Dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pero aquí quiero ir al punto más importante de esta enseñanza, y es que los que estaban bajo la ley del diezmo, y si alguien hoy se quiere someter a la ley del diezmo, déjeme decirle que eso es un asunto que traía ¿qué? Maldición. No es como muchos les dicen, no, es que le va a ir mal, que no sé qué, no, traía maldición. Ese es el aspecto más importante de ese pasaje. Hermano, es que me está yendo mal. Eso es porque usted no está diezmando. No, si estuviéramos hoy bajo el diezmo y no estuviéramos diezmando, y vuelvo digo, no conozco realmente una persona que diezme como es bíblicamente, porque vuelvo digo, era grano y tenías que llevarlo a Jerusalén, a un levita, y eran 3 diezmos. Yo no estoy diciendo que sean 3 diezmos, tristemente alguna vez hablé de esto y algunas personas salieron diciendo que yo estoy cobrando el 30%. No, ni el 1%. Yo creo que eso es claro para todos nosotros. Pero hermanos, era un asunto que traía maldición. Si tú entonces te quieres someter a la ley del diezmo y no lo haces como dice la Biblia, estás bajo maldición. ¿Quieres estar bajo maldición? ¿Te quieres someter? Ahora, eso no aplica para nosotros, pero hay muchos que se quieren someter bajo esa maldición. Ahora, esto también me lleva a otro punto. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y si yo quiero decidir en mi corazón sacar el 10% de mis recursos para ayudar a los necesitados y todo eso? De conforme propongas en tu corazón, pero eso no es diezmo. Eso no es diezmo. Esa es tu ofrenda. Tú puedes decidir dar el 1%, el 20%, el 50%, el 100%, no lo sé, pero eso es tu decisión, lo das a quien quieres, porque no debe ser bajo presión, ni es para una persona en particular, ¿cierto? Aunque yo sí diría que sí es para personas en particular, necesitados. Pero ya no estamos bajo la ley del diezmo. ¿Qué dice el versículo 9? Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Le hago una pregunta, ¿aquí alguien podría levantar la mano y decir que sí ha diezmado correctamente como enseña la Biblia? Entonces, ¿bajo qué estábamos? Bajo maldición. Bajo maldición. Hermanos, no se trata meramente de entender que no estamos bajo la ley del diezmo. Eso es verdad. Pero se trata de entender que hay algo más grave. Es que estábamos bajo maldición. Cuando entendí esto, le di gracias a Dios, porque yo dije, uy, Dios mío, siquiera que ya no estoy bajo la ley del diezmo ni bajo ninguna ley del Antiguo Testamento. Estoy bajo la ley de Jesucristo. ¿Para qué me sirve la ley del Antiguo Testamento? Para hacer lo que estamos haciendo en esta mañana, estudiando la palabra de Dios y viendo de dónde nos rescató el Señor. Pero bueno, gracias a Dios, porque esto es una verdad importante. Mire lo que dice Gálatas 3, versículo 10. Y miren, aquí quiero ser claro en algo. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo ¿qué? Bajo la maldición de Dios. ¿Quieres depender de la ley? Estás bajo maldición. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios, o no cumple las obras de la ley. Algunos han dicho que eso no se trata de la ley mosaica, es mentira, porque el pasaje que Pablo está citando es Deuteronomio 27, 26. De hecho, lo quiero mostrar. Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio es la ley. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones, de toda la ley, y todo el pueblo responderá, amén.
Esto es más delicado de lo que tú y yo pensamos. Si tú y yo nos queremos someter bajo la ley de Moisés, en este caso también bajo el diezmo o cualquier ley, bajo el antiguo pacto, estamos bajo maldición. Mire lo que decía la ley, mire lo que decía el pacto. Voy a leerles Deuteronomio 28, 15 al 20. Vamos a leerlo rápidamente. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y decretos que te entregó hoy, la ley de Moisés, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Quieres escucharlas? Tus ciudades y tus campos serán malditos. Sigue el versículo 17 diciendo, tus canastas y tus paneras serán malditas. No se queda allí, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Se me olvidó subrayar malditos. Las crías de tus rebaños y las manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Esto sucede esto cae sobre aquellos que quieren vivir bajo la ley. Por eso mire lo que Jesucristo dijo en Mateo 23, 23, hablando del diezmo. Mateo 23, 23, Jesucristo dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Versículo que muchos dicen, miren, es cierto que deben diezmar, todavía hay que diezmar. Bueno, si eres fariseo, si estás bajo la ley y te quieres someter a esa ley que ni Pablo ni Pedro pudieron cumplir. Eso es algo que nadie puede hacer realmente. El que quiera estar hoy bajo la ley está bajo maldición. Yo no le voy a decir que no, problema de cada quien. Pero aquí nos lleva al último punto, para mí el más hermoso y más glorioso. Porque hasta este momento parece que esto es desanimador, desolador. Uy, Dios mío bendito. Pero aquí es donde tenemos que ir a lo más grande. Y es que todo este asunto, hermanos, es un asunto del cual Cristo nos liberó. Amén. Cristo nos hizo libres de esto. Tú ya no estás bajo maldición. Si tú no das el 10% de tus ingresos, es más, si ni siquiera quieres ayudar a los pobres, no estás bajo maldición. Pero yo creo que un corazón que ama a Dios y que ha sido transformado se preocupa de los demás. Si tiene con qué, y si no tiene, pues no tiene. Simple. Yo creo que realmente es hermoso cuando entendemos que estábamos bajo maldición. No nacimos bajo la ley de Moisés, la mayoría de nosotros, pero tristemente la mayoría de nosotros, y no es que todos, hemos estado bajo esa maldición por mucho tiempo, ¿no? Yo estuve bajo esa maldición. Uy, no, vea, eso era sagrado, es que si yo no doy el 10%, ¿cómo me sentía? No, estoy robándole a Dios y es que los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos, y creyendo que la salvación de mi alma dependía del 10% de mi salario, cuando la salvación de mi alma depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y Cristo nos liberó de esa maldición. Hasta aquí el asunto no se ha resuelto, pero ahora Cristo vino para resolver este gran pecado que cometieron tanto ellos como nosotros. Muchas veces le hemos fallado. Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. Entonces, ¿cómo ir a Malaquías y no ver la verdad de Cristo? Si hiciéramos solamente esto, ir a Malaquías para ver que no estamos bajo el diezmo, ya, pero nos quedamos a la mitad. Pero no solamente no estamos bajo la ley del diezmo ni bajo la ley de Moisés, ahora Cristo nos ha hecho libres para vivir para su gloria, para gozarnos y deleitarnos en Él. Porque quiero solamente volver a leer el pasaje que hemos estado estudiando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Yo nunca pude diezmar realmente como era. Yo nunca he ayudado ni siquiera a las personas como de verdad debería hacerlo. Aparte de eso, esas ofrendas tenían que ver con el pecado. Hoy no hay ninguna ofrenda que pueda traer por el pecado. Pero Cristo es la ofrenda por el pecado. Cristo es el verdadero diezmo, y eso lo vamos a estar viendo dentro de 8 días. Porque Él vino a rescatar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, y esos éramos tú y yo. Amén. Aquellos que no nos alcanzaban ni siquiera para cumplir en el más mínimo estándar de Dios. Pero Él vino a darnos la más grande provisión para que tú y yo, por medio de su sacrificio, seamos aceptos delante de Dios.
ya no trayendo dinero, ni frutas, ni cosas, ni primicias, ni nada de eso, porque Cristo nos liberó de todo ese yugo. Ahora nos dicen, ustedes son libres, vivan en libertad. Solamente que, como lo vamos a ver en un momento, pero no usen mal esa libertad. Mire lo que le dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Hermanos, usted ya no se sienta bajo maldición. Es que me está yendo mal. Dios estará usando esa circunstancia para algo, pero no es porque usted no esté diezmando, ni porque esté dando dinero. Usted ya no está bajo esa maldición, hermano. A no ser que usted se quiera someter voluntariamente bajo esa maldición. Dice, cuando Cristo nos hizo libres de esa maldición, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Todas esas maldiciones que leímos ahora y muchas más que hay en el Antiguo Testamento recaerían sobre el pueblo de Israel y sobre ti y sobre mí. Pero Cristo tomó sobre él ese yugo, esa carga, y ahora nos ha hecho libres. Mire lo que dice ahora en el capítulo 5, versículo 4, allí mismo de Gálatas. Dice, pues, y esto se los quiero decir con todo mi corazón, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. No pretenda usted volver a la ley de Moisés, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Allí mismo, en el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados en vivir a libertad. ¿En libertad? ¿Libertad de qué? De toda esa ley. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Esto es más grande y más glorioso. Ahora quiero ir a un versículo, y me encanta este versículo porque de cierta manera veo allí una promesa hermosa, y sí quiero terminar con una promesa. Es el último versículo que quiero que veamos, y con este versículo quiero terminar, hablando acerca de ayudar a las personas necesitadas, de dar, de ofrendar para las personas necesitadas, no para mí, sino para las personas necesitadas, porque allí en ese contexto Pablo estaba pidiendo una ofrenda no para él, sino para los pobres en Jerusalén, ¿sí? Pablo dice, Dios dice por medio del apóstol Pablo, los hará ricos para que puedan dar mucho. Con esto quiero terminar. ¿Usted quiere ser rico? ¿Para qué? ¿Sí? Pregunto, ¿usted quiere tener una casa para qué? ¿Para lucirla? ¿O para que esa casa se llene de muchos hermanos? ¿Para compartir con ellos? ¿Usted quiere tener una alacena llena? ¿Para qué? ¿Para tener seguro el mercado de mañana o para compartir con otros? Quiero concluir hablando de varias historias. En el siglo XIX hubo un hombre que se llamó George Mueller. Ese hombre vivió humildemente toda su vida, pastor en una iglesia. ¿Sabe qué hizo con su casa? La convirtió en un albergue para huérfanos. 30 niñas albergó en su casa. ¿Sabe con qué terminó? Con 5 edificios de orfanatos. Dicen que posiblemente en ese lugar nadie alcanzó a amasar una suma de dinero tan grande como la que alcanzó a tomar George Mueller. La invirtió toda en las personas necesitadas. Solamente poner un ejemplo, Martín Lutero, aunque algunos lo puedan criticar tanto y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas que hizo, ¿qué hacía él con su casa? En su casa había un gran comedor para que todos los que quisieran allá pudieran ir a comer y una vez a compartir la palabra de Dios. Dice que se llevaba a sus estudiantes y pasaban largas horas en la sala de su casa compartiendo la palabra de Dios. Tenía un jardín y su esposa cultivaba la tierra para tener alimento para darle a estas personas. Solo un par de ejemplos. La pregunta es, ¿por qué nosotros queremos ser ricos y tener mucho? Qué bueno que fuera para esto, para dar mucho a las otras personas, a los necesitados. Que si Dios me regala una casa más grande, sea para que esa casa se llene de invitados, para que conozcan la verdad de Cristo Jesús. Así que serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Miren, hermanos, yo les digo, para mí una de las más enormes bendiciones no es solamente predicarles el Evangelio, aunque para mí eso es muy grande, es que sea en este lugar, en la sala de una casa. Y a veces quisiera que esta sala fuera más grande, pero no por llenar este lugar de personas que den dinero, sino por llenar este lugar de personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Amén.
Y si ese fuera el deseo de cada uno de nosotros, no construir lugares, aunque no estoy diciendo que esté mal construir un lugar y tener un lugar de predicación, yo no estoy diciendo que eso esté mal, y si se hace necesario, pero no oprimiendo a la gente, sino que sería más fácil si cada uno de nosotros dispusiera, por ejemplo, su hogar para que la palabra de Dios fuera predicada. Así no habría necesidad de pagar un lugar. Así no era la iglesia primitiva. El primer templo se construyó 400 años después, porque ¿sabe dónde se reunía la iglesia? En las casas, en los hogares. Y hoy nos reunimos en la sala o en la casa del hermano tal, y dentro de 8 días en la casa del hermano tal. No, es que yo no tengo casa. Bueno, está bien, pero ay Dios, dame una casa para que mi casa se convierta en un lugar de predicación. Señor, dame muchas posesiones y dame riquezas para que tenga que compartir con los demás. Señor, permíteme tener una sala inmensa y un comedor inmenso para que ese lugar esté lleno de provisión para ayudar a los demás. Ese es nuestro deseo. Entonces, hermanos, esta enseñanza es robando a Dios. Gracias a Dios que hemos sido liberados de esa maldición. Gracias a Dios que hemos sido libres en Cristo Jesús, pero usemos esa libertad para amarnos unos a otros. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Solo hay una cosa que nos llevaremos: a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ese compartir con los hermanos. Pidámosle a Dios que cada día nos lleve a vivir conforme a su verdad. Que lo que nos preocupe entonces ahora no sea el dinero. Dios te puede dar mucho dinero. Lo que nos preocupe es, mejor digámosle: Dios, pero no me des nada si yo he de usar eso de manera egoísta. Más bien, Señor, si me das algo, que yo pueda compartirlo con los demás. Que si tengo una casa, la pueda disponer, Señor, para tu honra y tu gloria, para servir. Oremos a Dios. Padre Santo, eterno Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos que nos has hecho libres, Señor, más que de dar el 10% de nuestro dinero. Nos has hecho libres de una gran maldición, la cual caía sobre nuestros hombros. Pero tú, Cristo Jesús, la cargaste sobre los tuyos. Y en esa cruz del Calvario nos liberaste de esta maldición que estaba sobre nosotros. Gracias porque hoy nos haces libres, Señor, y podemos disfrutar la vida cristiana, saber que la salvación es solo por gracia, no porque damos el 10% de nuestro dinero. Al contrario, Dios, que nos guardes de creer que podríamos comprar tu salvación. Pero también te pedimos, Dios, que si has transformado y cambiado nuestro corazón, que nos lleves a anhelar más y más y más de ti, Padre Santo, y que si en tu gracia nos quieres dar recursos, Señor, que estos recursos los podamos usar para, como dice tu palabra, para ser amigos, para ayudar a los necesitados. Señor, que si nos regalas una casa muy grande, que esa casa muy grande sea llenada de personas, que lo que haga grande en nuestras vidas sea esa comunión que tenemos contigo, Dios, por medio de Cristo y con nuestros hermanos, en amor, en obediencia, en santidad, en justicia. Padre Celestial, que esta verdad de verdad toque nuestros corazones, que seamos edificados, sustentados, fortalecidos en esta verdad maravillosa. Señor, llévanos siempre a vivir en esta verdad para honra y gloria de tu nombre, y que esa libertad que nos has dado se pueda reflejar en amor hacia nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén y amén.